Señor, te damos gracias porque aún tenemos la oportunidad de saludarnos unos a los otros. Am, Sabemos que no podemos vivir esta vida que te sigue aislados, que tenemos que tener una comunidad y estando aquí en la iglesia es una de las maneras que nosotros podemos tener esa comunidad. Y yo pido que ahora como comunidad que nos estamos dedicando a la instrucción de tus escrituras, que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos alejar todas las distracciones que están en nuestros corazones, en nuestras mentes, podemos enfocar en lo que tú tienes para decirnos hoy. Nos humillamos delante de esa autoridad que eres tú, tu palabra hoy, para que nosotros podamos realmente escuchar, entender y aplicar lo que tienes para decirnos. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, no me acuerdo si me presenté a algunos de los que están visitando. Mi nombre es Robbie y yo sirvo como el pastor aquí en Grace en español. Y pueden ir en sus Biblias a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. La semana pasada hicimos Hechos capítulo 2, pero yo sé que muchos no lo pudieron ver o no lo han logrado ver. Entonces quiero darles un poco de resumen del capítulo 2 y esa es la razón por qué. Porque el capítulo 2 desde ahí parte casi todo el resto del libro. Es el capítulo que yo diría que es lo más importante para todo el libro de Hechos porque nos da un poco de cómo nació, cómo inició la iglesia, no simplemente la iglesia en Jerusalén, sino la iglesia universal, de lo cual, aunque nosotros estamos al otro lado del mundo y aunque estamos a 2000 años después, nosotros formamos parte de esta iglesia universal. Entonces quiero darles un repaso rápido de qué es lo que vimos la semana pasada de Hechos capítulo 2. Ustedes se acuerdan en el primer capítulo, Jesús les dice, hey, ustedes esperen aquí en Jerusalén porque les voy a mandar el regalo que el Padre te prometió. Entonces en capítulo 2 viene el Espíritu Santo quien es prometido, y viene sobre todos los discípulos que están esperando eso en Jerusalén. Y en ese momento ellos ven llamas de fuego y escuchan algo como un ruido de un viento duro y empiezan a hablar en diferentes idiomas que muchas personas de todo el lado pueden entender. Entonces por eso, algo que está pasando milagrosamente, viene corriendo mucha gente de todas las diferentes partes del imperio romano, porque son judíos que han sido parte de la dispersión o la migración de los judíos alrededor del imperio. Entonces todos hablan diferentes idiomas y ellos vienen corriendo y empiezan a escuchar lo que ellos describen como las maravillas de Dios. Entonces Pedro aprovecha de la oportunidad de ver todas esas personas y él empieza a predicar. Y su predicación se centra en que Jesús es el Señor sobre todo y también que Él es el Hijo de David prometido en el Antiguo Testamento. Entonces Él está diciendo, ustedes han estado esperando el Mesías, este es el Mesías. Entonces toda la gente que está ahí, ellos escuchan y dicen, ok, ¿qué es lo que hacemos? Y entonces Pedro les dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse, volver a Dios, bautizarse, eso es identificarse con Jesús y ya ustedes pueden pertenecer al pueblo de Dios. Entonces dice que el Señor añadió unas 3000 personas a la iglesia ese día. Después de eso, en los últimos versículos del capítulo 2, vemos cómo esa comunidad crecía, pero cómo ellos vivían juntos en comunidad, donde ellos estaban aportando unos a otros, amando unos a otros, dedicados a las escrituras, a las enseñanzas de los apóstoles, y vemos que ellos vivían no de una manera que consumía de unos a los otros, sino sacrificaba sus vidas para el bien de unos a los otros. Y entonces eso es lo que Dios nos está llamando como iglesia también, que nosotros somos llamados a vivir sacrificando nuestras vidas, dando de nosotros mismos para los otros, siendo empoderados por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Y entonces el resto del libro de Hechos vemos ese progreso, ese proceso de cómo la iglesia sigue
impactando aún el imperio romano, cómo ellos siguen cambiando vidas a través de lo que Dios está haciendo en esas personas y a través de esas personas. Entonces, ya llegamos al capítulo 3 de Hechos y vamos a ver cómo esto sigue pasando en las vidas de los seguidores de Jesús. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero yo uso lentes de contacto. Desde el segundo grado he tenido que usar anteojos. Y la razón es porque, creo que así se dice, yo soy miope, que no puedo ver muy de lejos, solo veo muy cercano. Entonces, en medio de la noche me tengo que levantar para hacer algo, busco algo y no veo nada. Pero yo he tenido que aprender cómo ver en la casa y manejar la casa, y obviamente si mis hijos dejan algo por ahí, tropiezo y todo eso. Pero la realidad es que solo veo muy de cerca, no puedo ver todo el panorama de lo que está pasando. Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos somos así. Vemos lo que está justo enfrente, vemos las necesidades que nosotros tenemos justo enfrente y no vemos todo el panorama de lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros y para nosotros como una congregación. Algunos de ustedes saben que nosotros fuimos al Gran Cañón este año en el verano y fuimos allá y fue muy interesante porque desde el inicio, cuando uno llega al guindo de ese Gran Cañón, puede ver que es impresionante, te da miedo, pero cuando uno usa como binoculares o algo, esas cosas que están por ahí, que uno mete como 2 monedas y puede ver todo el panorama, es algo completamente diferente, muy bonito, una belleza que uno puede decir, solo Dios puede hacer eso. Pero una vez más, cuando estamos viéndolo de cerca, nuestra vista es muy limitada. Y eso es justo lo que estamos viendo hoy, porque vamos a ver a Pedro responder con un milagro a alguien que está sumamente enfocado en solo lo que él necesita en el momento. Solo está viendo lo que está justo frente a él. Y vemos que Dios tiene algo mucho más allá que solamente un poco de dinero para esa persona, pero también que lo va a utilizar para que su nombre sea glorificado en Jerusalén durante este tiempo. Entonces vamos a empezar, versículo 1 de capítulo 3, y dice así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Ahora, acuérdense, Pedro y Juan ya tienen el Espíritu Santo, son parte del pueblo de Israel, del pueblo de Jesús, que está siguiendo a Jesús. Sin embargo, todavía se identifican como judíos. Entonces ellos igual van a la sinagoga, y ese servicio de las 3 de la tarde es el servicio grande que todos están yendo ahí. Ahí en ese tiempo, ustedes pueden imaginar, lo secular y lo sagrado fue algo muy normal para ellos. Sus vidas diarias estaban unidos con su vida religiosa, entonces era algo común que ellos estaban incluidos en eso todos los días. Para nosotros no están así, pero en ese tiempo sí. A veces veo a nuestros vecinos musulmanes que están aquí y ellos están ahí todos los días, varias veces durante el día, y en eso uno ve que ellos, su fe y su vida normal, diaria, es muy unida. Es así como lo hacen. Entonces, versículo 2, ellos están yendo a la sinagoga y entran ahí al templo. Dice así: mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, en la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Ahora, muy común en esos días, si uno tenía alguna discapacidad, obviamente no podía trabajar. Si no puedes trabajar, no puedes sostenerse. Entonces tú puedes imaginar a este hombre que toda la vida ha tenido que depender en otros para que lo proveen para él, para que él pudiera sobrevivir. Entonces él tiene unos amigos o familiares que lo llevan al templo, y ahí en el templo es donde él está pidiendo dinero. Obviamente tiene sentido, la gente va a estar más abierto a dar cuando está en ese ambiente religioso. También era parte de la fe en ese tiempo esos actos de caridad demostraban y
y canalizaban el favor de Dios sobre ellos. Entonces era algo muy común y lo llevan ahí, y entonces él está ahí en la entrada. Versículo 3. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Como es natural, los ve, viene alguien, les voy a pedir dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces él los mira, él ve la oportunidad de pedirles algo de dinero. Ellos lo miran a él. Y yo me imagino la conexión que él tuvo con ellos. Él dice: ellos sí me van a dar. Es un poco de esperanza para él. Pero en ese momento Pedro le dice: perdón, no lo tenemos dinero. Entonces yo me imagino a él: no, hubiera gastado mi tiempo en otra persona que estaba entrando en ese momento. Pero dice: no tenemos eso, pero sí tenemos algo diferente. Y en ese momento él dice: en el nombre de Jesús, levántate y camina. En el nombre de Jesús, haga lo que tú nunca has podido hacer. En el nombre de Jesús, te voy a dar algo que ni has podido imaginar hacer, porque naciste de esa manera. Y con esta declaración lo que vemos es que Pedro no está apelando a su propia autoridad, él está apelando a la autoridad que se encuentra en el nombre de Jesús. Hasta ese punto, todos los milagros que hemos visto que Jesús está haciendo, él lo hace bajo su propia autoridad. Él no tiene que clamar ninguna cosa en el nombre de otra persona. Él lo hacía en su autoridad, pero ahora él continúa su obra a través de esos apóstoles, a través de esos discípulos, y dice: Pedro, no, yo voy a demostrar el poder de Jesús en ti. Tenemos un verdadero milagro aquí. Entonces, versículo 7, Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Está haciendo algo que nunca había hecho. Yo me pongo a pensar en qué tan incómodo hubiera sido para Pedro en ese momento. ¿Qué tal si no funciona? Entonces, no sé si ustedes han tenido que agarrar a alguien del piso. Ayer estábamos jugando fútbol, alguien se lastimó y fui a agarrarlo. Si es un poco pesado, uno puede caer también, da mucho de vergüenza. Eso podría haber pasado a Pedro. Pero en ese momento todos sus tobillos, sus pies empiezan a fortalecerse y él se levanta. Y se ve la reacción de él. Está saltando, está haciendo cosas que nunca había pensado ni hacer. Y yo pienso, no sé cómo hubiera sido mi reacción o la reacción de otra persona. O no tengo nada en mi mente que eso podría igualar. Tal vez, no sé, ganar la lotería, algo así. Es algo inesperado, algo más grande que jamás pudiéramos imaginar. Ahora, un poco de paréntesis aquí. Muchas veces nosotros, por ser miopes, no vemos lo que Dios realmente quiere darnos. Estamos pidiendo una cosa a Dios y Él nos está ofreciendo algo muchísimo más grande. Entonces este señor todos los días está ahí pidiendo un poco de dinero, y ahí dice, él estaba esperando recibir, y dice ahí un poco de dinero. Hay una énfasis ahí. Lo único que él quería eran unas monedas, y esas monedas le iba a dar lo suficiente para poder comer ese día, y después el siguiente día iba a tener que pedir más. Pero ahora sanado, él puede trabajar, él puede sobrevivir, él puede hacer mucho más que jamás hubiera imaginado. Él él experimenta algo que solo Dios podría experimentar. Y creo que nosotros somos muy parecidos. Tal vez estamos ahí orando a Dios cuando oramos, y normalmente solo oramos cuando tenemos problemas.
Y estamos ahí orando que Dios arregle un problema o que nos da alguna bendición o que pedimos riquezas o prosperidad o salud. Que esos no son cosas malas, a veces pueden ser malas para nosotros en cuanto a nuestra vida de discipulado. Pero estamos perdiendo todo el punto que el amor de Dios nos da vida eterna, que es mucho más allá. Entonces no importa tus circunstancias en esta vida, no importa tus situaciones en esta vida, Dios te ha prometido vida eterna a través de Jesús. Pero nosotros nos preocupamos demasiado solo pensando en el aquí y ahora, cómo voy a sobrevivir este día, esta semana, este mes, este año. Y eso es lo que siempre está dando vuelta en nuestras mentes. Aún esta semana este pasaje me estaba convenciendo de mi propio pecado en mi relación con el dinero. A mí me gusta invertir, a mí me gusta dar a otras personas, pero lo que a mí no me gusta hacer es gastar dinero en cosas. Como decimos en Costa Rica, somos muy codos. Entonces, hace unas semanas tuve que ir al hospital. No era nada grave, pero me salió la cuenta de esta semana. Entonces yo vi esa cuenta y yo dije, no, yo no quiero pagar eso. Y yo estaba pidiendo un milagro, diciendo, Dios, de alguna manera que ellos me pueden perdonar, que nos pueden perdonar esa cuenta que tenemos en el hospital. No quiero pagar esto. Y en medio de eso, lo que reconocí es que no, es porque a mí me gusta abrir la cuenta del banco y ver y sentir seguridad, decir, no, yo tengo esta cantidad en el banco y ahora pagar esa cuenta me afecta eso. Yo estoy pensando en lo que mis necesidades todos los días, estoy pensando nada más en el aquí y ahora. Y Dios me convenció y me estaba diciendo, Robbie, de verdad tú estás pensando mucho en perder ese dinero, gastar ese dinero. ¿Te he fallado antes? ¿Vas a morir si pagas esa cuenta en el hospital? Yo te he cuidado. Y tú dices que tú confías en mí en cuanto a tu salvación y no puedes ni confiar en mí en cuanto a esa cuenta. Y lo que vemos aquí es que demasiadas veces somos muy miopes, nosotros estamos enfocados en el aquí y ahora y Dios tiene algo mucho más grande que jamás pudiéramos pensar en cuanto a lo que Él nos ofrece. Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros estemos pensando en por qué venimos a Dios, qué es lo que estamos orando a Dios, para qué venimos a Dios, porque realmente lo que necesitamos estar haciendo es enfocándonos en lo que Él nos ofrece en cuanto a su vida, su poder en el Espíritu Santo al empoderarnos para que nosotros vivamos en su misión, y eso nos da propósito mucho más allá que simplemente llenar nuestras panzas para el día. Obviamente vivimos en este mundo y hay que trabajar y hay que ver cómo nosotros vivimos aquí, pero Dios eso es lo más fácil que Él hace por nosotros. Entonces, Él recibe algo que nunca hubiera imaginado y está de pie, y obviamente todo eso causa una escena. La gente empieza a reconocer, eso es el cojo que estaba afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Versículo 9. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó orar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente, estaba agarrado a Pedro y Juan. Obviamente ellos lo habían sanado y ahora Él quiere estar con ellos. Entonces todos que están ahí son testigos, han visto ese milagro, lo ven caminar, lo ven orar, lo ven saltando. Ellos no pueden negar que eso es algo que solo Dios podría haber hecho. Y entonces vamos a ver que Pedro aprovecha de esa oportunidad de explicar qué es lo que ha pasado. Pero antes de entrar en esa predicación, lo que eso demuestra es que la vida de Jesús, aunque Él ascendió, Él envió su Espíritu, la vida de Jesús y su poder continúa obrando a través de los apóstoles en ese momento. Entonces Dios ha tomado la iniciativa de poner delante de sus apóstoles, Pedro y Juan, esa oportunidad, y ellos ahora toman la iniciativa de ejercer ese poder. Y por eso, como vamos a ver, van a tener la oportunidad de predicar el evangelio. Pero creo que eso es importante en tres diferentes niveles. Primero, lo que vemos aquí es que Pedro
no está solo en lo que está haciendo su ministerio, lo está haciendo juntos. Entonces, si decimos que vivimos como una comunidad, viviendo juntos, igual eso significa que estamos haciendo un ministerio juntos. Es por eso que todo lo que nosotros hacemos aquí en Grace Church no depende de mí, no depende de solo el personal, depende de todos nosotros obrando, porque así es como Dios está trabajando a través de su comunidad. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos los mismos dones, y todos nos podemos apoyarnos unos a otros. Dios nos llama a impactar la comunidad alrededor de nosotros y lo hace a través de nuestra comunidad. Hace unos meses, Nati y yo, nosotros estábamos fuera y algunos de ustedes estaban haciendo algo en Berea y llevaron a mi hijo Josh para estar ahí. Y después él me estaba contando cómo él iba con un amigo de él, iban de puerta a puerta ayudando a personas y se notaba cómo eso le impactó. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, trabajar juntos para su misión, tener una misión y trabajar juntos hacia esa misión. Segundo nivel, en cuanto a los milagros, eso obviamente es el primer milagro que estamos viendo en el libro de Hechos y vamos a ver muchos, entonces quería hablar un poco en cuanto a eso. Primero, la razón que se llama un milagro es porque no es normal. Si un milagro fuera algo normal, entonces no sería un milagro. Y lo que quiero decir con eso es que muchas veces veo que nuestro concepto viene de, si Dios hizo esto en Hechos, Él lo va a hacer ahora para mí y yo puedo demandar incluso que Dios me ayude con un milagro. Entonces nosotros estamos actuando pensando que Dios es tipo genio en una botella que me va a cumplir exactamente lo que yo quiero que Él cumpla. Pero lo que vemos aún a través de las escrituras, en realidad había 3 tiempos cuando realmente había muchos milagros. Tiempo de Moisés, tiempo de Elías y Eliseo y tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva. La mayoría del otro tiempo, Dios no obra de esa manera. Entonces lo que yo quiero presentarles y proponerles es que los milagros no son normales y no son algo que nosotros podemos controlar. Entonces yo sé que algunos de nosotros venimos de un trasfondo donde vemos una iglesia pone, noche de milagros a las 7 p.m. este miércoles. ¿Cómo vas a saber eso? Nosotros no controlamos esas cosas, es Dios. Obviamente Dios puede hacer lo que Él quiere hacer y Él tiene el poder de hacer lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Pero nosotros no tenemos ningún poder sobre eso, no tenemos ningún control sobre eso. Y además esos milagros siempre tienen el propósito mucho más allá que simplemente glorificar a los que lo están haciendo. Tiene el propósito de apuntar a las personas hacia Cristo, que es justo lo que vemos aquí. Entonces Dios obra, cambia la vida de ese hombre, pero el propósito final es para que todos vieran ese milagro y después ver y conocer a Cristo. Y Pedro aprovecha de eso. Creo que otra cosa importante en cuanto a eso es que Pedro y Juan tuvieron la sensibilidad eran sensibles a la necesidad de esa persona como para aprovechar y aprovechar la oportunidad para presentarle a Jesús y sanarlo. Entonces yo pienso en mi propia vida, tantas veces yo no soy suficientemente capaz o estoy muy apurado para ver dónde están las necesidades de las personas. Pedro y Juan fácilmente podrían haber dicho, no, vamos al templo, estamos entrando al templo, ahí vamos a adorar a Dios y podrían haberlo ignorado, pero ellos paran, toman su tiempo, reconocen que hay una necesidad ahí y llenan la necesidad. Y creo que para mí y para todos nosotros eso significa que tenemos que ser muy sensibles a las necesidades de las personas alrededor de nosotros y cómo Dios quiere utilizar las necesidades de las otras personas para que nosotros podamos presentarles a Cristo. Y obviamente es muy frustrante a veces porque no tenemos la habilidad de ayudar a todos, pero eso no es nuestra preocupación, eso no es nuestra responsabilidad, perdón. Hay que ayudar a todos los que podemos,
Pero eso es donde nosotros dependemos del Espíritu Santo, que Él nos guía y que nosotros seamos sensibles realmente a lo que la gente necesita para que nosotros podamos apuntarles hacia Cristo. Entonces, Pedro lo sana, ahí está Juan a la par, ayudándole, versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Él ve esa oportunidad no para engrandecerse a sí mismo, él ve esa oportunidad para apuntarles hacia Cristo. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pedro está muy consciente de cómo la gente lo está viendo. Pedro sabe que, todos ellos piensan que nosotros lo decimos y lo están pensando porque creen que nosotros tenemos algún poder espiritual o que nosotros somos muy rectos. Y lo que nosotros necesitamos aprender de eso es que ser religioso o ser piadoso, eso no es lo que nos da el poder de sanar. Solo porque uno es maduro espiritualmente o solo porque somos muy piadosos no significa que nosotros tenemos más poder. Siempre el que está sanando, el que está haciendo el milagro es Dios. Y Él decide quién utilizar para eso. Y yo digo esto porque a veces veo que hay ciertas personas, ciertos líderes en ciertos roles, pastores, líderes de la iglesia, que utilizan su título y su posición para jactarse de lo que ellos tienen, alguna unción o algo así para derramar sobre otros. Y se nota que se enfoca en ellos mismos y no en lo que Dios realmente está haciendo. Y obviamente todos nosotros podemos fallar en orgullo y jactancia, pero yo siempre digo, y yo les digo a ustedes, si ustedes están en un lugar donde todo se centra en el líder, donde esa persona constantemente está hablando de una posición o una postura de orgullo o egoísmo, se enfoca mucho en sí mismo, eso no viene de Dios. Una característica definitiva de alguien que sirve a Dios es la humildad y reconocer que todo eso viene de Él. Todo. Entonces lo que vemos aquí, Pedro, de una vez, lo que Él va a hacer es desviar toda la gloria que ellos quieren dar a Él y a Juan y lo desvía para Dios. Porque Él reconoce que ellos son simplemente instrumentos en las manos del Señor. Como un lapicero no puede escribir solo. Necesita una mano. Un carro no puede manejar solo. Bueno, tal vez hoy en día yo no sé qué es lo que tiene. Ya no funciona esa ilustración. Pero la idea es que nosotros somos instrumentos. Dios obra a través de nosotros. El poder es de Él. Y por eso nosotros no podemos tomar la gloria de Él. No robamos la gloria de Él. Apuntamos todos hacia Cristo. Y eso es justo lo que Pedro hace ahora. Él dice, versículo 13, pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, su Dios, él está diciendo, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él dice, no soy yo, no es Juan, es Dios a través de Jesús. Es el mismo Jesús, y aquí él empieza a acusar, a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, ese era el gentil encargado de matar a Jesús, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Ustedes mataron, vea ese juego de palabras, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Él los apunta hacia Cristo y aún en ese punto, y se ve que Pedro no tiene miedo, él dice, y ustedes lo vieron, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, igual ustedes lo mataron. Dice 4 diferentes acusaciones ahí. Él dice, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Ustedes lo acusaron ante Pilato, aun cuando Pilato, el gentil, quería librarlo. Y él entonces ustedes pidieron que librara un asesino quien quita la vida en vez del autor de la vida, el que da vida. Y después ustedes luego causaron la muerte de él. Está acusándoles.
Y yo me imagino que muchos de los que están escuchando a Pedro predicar en ese momento eran parte de la misma multitud que estaban ahí gritando, crucifíquelo. Entonces él dice, ustedes son parte de eso. Y ahora, igual yo sigo predicando a Jesús, versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Él puede sanar cuando volvemos al versículo 15, porque él está vivo. Después de acusarles de todo lo que ellos hicieron en cuanto a Jesús, dice esas dos palabras poderosas donde él dice, pero Dios. Tantas veces nosotros hacemos tantas cosas donde equivocamos tantas maneras, tantas veces, y siempre sigue esas dos palabras, pero Dios. Y ahí es donde encontramos rescate, donde encontramos redención, donde encontramos perdón. Y aquí él dice, pero Dios lo levantó de los muertos, nosotros somos testigos de ese hecho y por eso ellos tienen fe en Jesús para que él puede sanar a ese hombre. Ahora, la fe no es un poder mágico, no es algo personal, no es la magia. La fe es simplemente confianza en que Cristo está vivo. Y una vez más, la fe no es lo que sana, él está diciendo la fe en el nombre de Jesús es lo que sana. Entonces yo puedo ver lo que hizo Jesús, saber que él está vivo. Y entonces yo puedo confiar que Él va a tener ese poder. Es muy interesante, a través de todo el Evangelio, las personas ven a Jesús, son testigos de lo que hace y después ellos pueden seguirlo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que Dios está haciendo, mirando a sus escrituras, ver lo que ha hecho y decir, yo soy testigo de lo que Jesús ha hecho en mi vida, en las vidas de otras personas, en las vidas, en la historia. Y después podemos decir, entonces yo puedo tener simple confianza en Él. Pero aún así, el milagro no tenía el propósito simplemente de sanar ese cojo. El milagro tiene el propósito de que otros miraran a Jesús y creyeran en Jesús. Versículo 17. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías y que Él tenía que sufrir esas cosas. Muy interesante aquí. Él dice, ustedes lo hicieron, entonces son acusados. Pero Dios también tenía todo eso dentro del plan. Pero solamente porque estaba bajo la soberanía de Dios no los libera de ser sin culpa, igual tienen culpa. Por eso, versículo 19, ahora pues, y aquí está el punto de acción, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Qué es lo que deben de hacer? Arrepiéntanse y volver a Dios. Es muy interesante aquí porque él estaba hablando a personas que mataron a Jesús. Personas que dijeron, no, deje que la culpa caiga sobre nosotros y nuestros hijos, caiga sobre nuestra generación. Y él dice, pero si ustedes se arrepientan, entonces Dios puede borrar sus pecados. Ese borrar tiene el sentido de borrar del registro. En ese tiempo ellos no usaban el papel como nosotros, usaban lo que se llama papiro, que se hacía de un tipo de planta. Entonces cuando ellos escribían sobre ese papiro, la tinta se quedaba encima, no entraba en el papel. Entonces, ¿cómo lo borraban? Tomaban una esponja mojada y lo borraban. Eso es lo que él está diciendo. Dios te puede borrar aún lo que ustedes hicieron a Jesús. Si ustedes se arrepienten y volver al plan de Dios. Y después no solamente eso, ustedes pueden disfrutar del refrigerio, el descanso que Dios ofrece. Y cuando Él viene, ustedes participar
una vez más en la bendición que Él ha prometido de restaurar a todo el mundo. Entonces, hay un beneficio inmediato de ser libres, de ser declarados justos, pero también hay un beneficio eterno si ustedes se arrepientan y vuelven hacia Dios. Ahora, los últimos versículos no voy a leer, pero Él resume, porque Él vuelve a decir, todo eso fue predicho. Y habla de Moisés, quien es el hombre más respetado en toda la historia de los judíos, como el gran profeta. Moisés habló de esa persona, de ese Mesías. Después habla de Samuel y los otros profetas, y aún incluso habla de Abraham. Entonces, en todo eso Él está diciendo, ustedes si rechazan a Cristo, a Jesús, ustedes están rechazando toda tu historia religiosa, están rechazando lo que ellos habían predicho hace miles de años. Entonces, ¿cómo lo van a ignorar? Eso es el mensaje que Él presenta a ellos. Dios ha estado haciendo eso desde el principio del mundo, a través de toda la historia. Culmina en Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, y ahora ustedes pueden poner su fe en Él. Es el mensaje que nosotros creemos, es el mensaje que nosotros proclamamos. Entonces, para terminar, yo diría, viendo esa predicación de Pedro, tenemos un mensaje completo y tenemos un mensaje holístico. Completo porque Él presenta todo lo que uno se necesita saber para ser salvo. Él dice, esto fue predicho por los profetas de antes, Jesús vino, lo cumplió, y ahora cuando ustedes ponen su fe en Él, ustedes pueden disfrutar de tener sus pecados borrados y una bendición futura. Y es lo que yo les ofrezco hoy también. Pero por otro lado, si ustedes deciden rechazar ese mensaje, también uno cae bajo el juicio de Dios, porque no tiene un abogado, no tiene alguien que toma tu lugar delante del juicio y la ira recta de Dios. Entonces, cuando se trata de la salvación, lo que vemos aquí es Jesús no es simplemente una opción entre muchas otras opciones. Jesús es el único. Y es una necesidad para cada uno de nosotros. La salvación viene únicamente a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos entender, necesitamos aceptar, y eso es lo que necesitamos proclamar a los otros. Eso es lo que quiero decir con un mensaje completo. Pero también es un mensaje holístico. Lo que quiero decir es, no se trata simplemente de hablar, sino se trata también de hacer. Se trata de poder ver donde hay necesidades y lograr ayudar con esas necesidades. Pero es ambos, el hablar y es hacer. Nosotros podemos ir a personas y predicar la palabra de Dios, pero es muy difícil que ellos lo acepten si están muriendo de hambre. Y uno puede ir y ayudar a personas que no tienen comida, pero si nosotros no les decimos de Cristo, pueden ser que mueren con una panza llena, pero igual van para el infierno. Entonces esas cosas tienen que ir juntos. Es algo holístico. Decir que Dios te ama sin demostrar que ese es amor, eso deja un mensaje vacío. Ayudar a una persona pero nunca señalar a Dios deja a la persona sin la idea de quién es Dios y qué es lo que ha hecho a través de Cristo. Entonces nuestra misión es predicar el Evangelio y ayudar a las personas con una actitud humilde, y así es donde empezamos a realmente ver el poder de Dios actuar en nosotros y a través de la congregación, esa iglesia local. Entonces, mi primera pregunta que ustedes pueden estar meditando esta semana es si has creído en esto. Y si no has creído en Cristo, ¿qué es lo que te estorba de hacer eso? ¿No quieres soltar ciertas cosas? ¿Está muy distraído? ¿Está ya disfrutando la vida, entonces no lo necesita? ¿Por qué no has creído? Y segundo, si han creído que eso es Cristo, Él nos dice y nos mira a los ojos y dice, sígueme. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Cristo, entonces significa que vamos a buscar las oportunidades
de ayudar a otros y proclamarles el Evangelio. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar algunos bautismos. Y en esos bautismos lo que estamos viendo son personas que quieren decir públicamente a todos los que están aquí, quieren decir, yo sigo a Cristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a esos jóvenes que vamos a bautizar hoy a ver que eso es parte de nuestro paso de discipulado. Entonces voy a orar, vamos a responder en oración y después vamos a disfrutar un tiempo juntos en celebrar esos bautismos. Déjeme orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder ver lo que has hecho a través de aún tu iglesia, no solamente tu poder en ti, en los evangelios, sino ahora en hechos. Vemos como tú estás actuando a través de tu espíritu en las vidas de tus seguidores. Y nosotros queremos ser como ellos. Queremos ser fieles en seguirte a donde sea y como sea, respondiendo a las necesidades de las personas y proclamando un mensaje completo que habla de tu perdón, de tu salvación, de tu amor, pero también uno que habla de la necesidad de arrepentirse, volver hacia ti, para que nosotros podamos disfrutar el refrigerio que es lo que significa que cuando vienes a restaurar todo, Señor, esa es la gran esperanza que tenemos, no lo que tenemos para disfrutar hoy cada día. Te damos gracias por eso, pero eso no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que nosotros tenemos vida eterna en ti, y yo pido, Señor, por esas personas que están escuchando mi voz hoy, que ellos puedan reconocer dónde están, qué son los pasos que tienen que tomar para que puedan acercarte más a ti, aun mientras que tú los estás llamando. Yo pido, Señor, que nosotros podamos realmente reconocer esa necesidad en nuestras vidas y también las necesidades de las otras vidas, de las personas que están alrededor de nosotros. Es en tu nombre que oramos. Amén.